Un multimillonario que exige trato VIP palidece cuando la camarera lo llama empleado. ¿Y si la persona más poderosa de la sala resultara impotente ante una simple verdad? Richard Blackwell se ajustó la corbata de seda italiana al bajar de su reluciente Bentley negro. La lluvia otoñal formaba pequeños ríos en la perfecta superficie del coche. A sus 42 años, era dueño de la mitad de los inmuebles comerciales del centro de Chicago. Dominaba las salas de juntas con una sola mirada y no había oído la palabra no en más de una década. El pequeño restaurante familiar que tenía enfrente se parecía a todo aquello de lo que había pasado la vida escapando. Cabinas de vinilo desgastado, letreros pintados a mano y esa honesta simplicidad que le recordaba un pasado que había enterrado bajo trajes de diseñador y contratos millonarios. Empujó la puerta de cristal, esperando la diferencia habitual que el dinero conllevaba, listo para hacer una breve llamada de negocios tomando un café antes de su próxima reunión de adquisiciones. Pero a veces el pasado se sirve en un simple plato, tengas hambre o no. ¿Desde dónde me ves esta noche? La campana sobre la puerta sonó cuando Richard entró en Maple Street Diner, sus zapatos de cuero lustrado repiqueteando contra el suelo a cuadros de linoleum. La calidez del interior traía el aroma a café recién hecho y comida casera, un marcado contraste con el lujo estéril de sus lugares habituales. Examinó el modesto interior. Familias conversando con platos humeantes, una pareja de ancianos tomados de la mano en una mesa pequeña, gente trabajadora disfrutando de su hora de almuerzo. Este no era su mundo, pero necesitaba un lugar tranquilo para atender una llamada importante sobre el acuerdo inmobiliario de Henderson. Siéntate donde quieras, cariño, dijo una voz de mujer desde detrás del mostrador. Richard apenas la miró, eligiendo una mesa en la esquina que ofrecía privacidad y una vista clara de su coche. Sacó su teléfono, ensayando mentalmente la conversación que añadiría otros 10 millones a su cartera. La familiaridad del poder y el control lo envolvió como un abrigo caro. Ellen Morales llevaba 3 años trabajando en el turno de tarde en Maple Street, desde que su divorcio la obligó a empezar de cero a los 38. Le encantaba el ritmo del trabajo, como los clientes habituales se convertían en una familia extendida y como una recarga en el momento justo o una palabra amable podían alegrarle el día a alguien. Cuando se acercó a la mesa de la esquina con una cafetera humeante, esperaba encontrarse con otro empresario de paso por el centro. En cambio, se encontró mirando un rostro que la había atormentado durante 15 años. ¿Café?, preguntó. Preguntó con voz más firme que sus manos repentinamente temblorosas. Richard levantó la vista con impaciencia, ya despidiéndola con un gesto cuando sus ojos se encontraron. Por una fracción de segundo, el reconocimiento recorrió su rostro antes de desaparecer rápidamente tras una practicada indiferencia. Solo café y necesitaré esta mesa al menos 1 hora, dijo secamente, volviendo a su teléfono. Espero unas llamadas importantes. Ellen sirvió el café, notando cómo él evitaba sostener su mirada. El chico que una vez conoció, el que trabajaba turnos dobles en la tienda de electrónica, el que compartía sueños de universidad en sesiones de estudio nocturnas, el que había prometido mantenerse en contacto cuando le concedieran la beca, se había transformado en alguien a quien apenas reconocía. El Richard, que solía contar monedas para el almuerzo, había sido reemplazado por un hombre que probablemente gastaba más en su reloj de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. ¿Algo más?, preguntó en voz baja. Privacidad, respondió, sin levantar la vista, con un tono despectivo, de una manera que parecía deliberadamente cruel. Ellen retrocedió, con el corazón encogido. Había seguido su ascenso en el mundo de los negocios a lo largo de los años, orgullosa, a pesar de todo lo que había sucedido entre ellos. Verlo ahora, con un éxito que superaba cualquier imaginación, debería haber sido como una celebración de lo lejos que habían llegado. En cambio, era como ver a un desconocido con el rostro de alguien a quien una vez había querido profundamente. Al regresar al mostrador,
Ellen no podía evitar la sensación de que la transformación de Richard en el hombre de negocios más despiadado de la ciudad le había costado algo mucho más valioso de lo que el dinero jamás podría comprar. Y mirándolo ahora, solo con su traje caro, se preguntó si alguna vez se había dado cuenta de lo que había perdido en el camino. El teléfono de Richard vibró con la confirmación del trato con Henderson. Pero por primera vez en años, cerrar una adquisición importante le pareció vacío. Se encontró mirando de reojo a Ellen mientras se movía entre las mesas. Su trato amable con los clientes creaba una atmósfera de calidez que casi había olvidado que existía. Cuando ella le rellenó el café a un anciano sin que se lo pidiera, quedándose a charlar sobre sus nietos, Richard sintió una opresión incómoda en el pecho. 20 minutos después, su llamada de negocios fue interrumpida por voces alzadas cerca de la cocina. Una joven madre con 2 niños pequeños estaba sentada, visiblemente angustiada, buscando frenéticamente en su bolso mientras sus hijos esperaron pacientemente con sus sándwiches de queso a la plancha a medio comer. «Lo siento mucho», le susurró la mujer a Ellen, con lágrimas a punto de derramarse. «Pensé que tenía suficiente dinero, pero debí haber dejado la billetera en el otro bolso. Puedo dejar mi teléfono como garantía y volver con el dinero en 1 hora». Ellen se arrodilló junto a la mesa con voz suave. «Oye, no pasa nada. Estas cosas nos pasan a todos. ¿Por qué no terminas de comer y te preocupas por eso más tarde?» Echó un vistazo a su alrededor y añadió en voz baja, «Tu almuerzo corre por cuenta de la casa. A veces todos necesitamos un poco de amabilidad». «Pero el dueño», empezó la mujer. «Lo entenderá perfectamente», le aseguró Ellen, aunque Richard notó cómo se mordía el labio con nerviosismo. Se dio cuenta de que probablemente ella estaba pagando la comida, algo que probablemente no podía permitirse con el sueldo de una camarera. Desde su rincón, Richard observó cómo se desarrollaba este pequeño acto de compasión. El alivio de la madre agradecida, la inocencia constante de sus hijos ante el estrés financiero, el sacrificio silencioso de Ellen. Pintaba una imagen de humanidad con la que había perdido el contacto entre su primer y su 10º millón. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo sin calcular el retorno de la inversión? Cuando Ellen pasó junto a su mesa, Richard se sorprendió al hablar. «Qué amable de tu parte», dijo en voz baja. Ella hizo una pausa, cafetera en mano, observando su rostro. «¿Recuerdas la amabilidad, entonces?», respondió, y algo en su tono sugería un significado más profundo. «¿Qué se supone que significa eso?». Ellen dejó la cafetera y se sentó frente a él. Algo que el viejo Richard habría acogido con agrado, pero que ahora lo incomodaba. «¿Recuerdas la tienda de comestibles de la señora Chen? Donde solías trabajar después de la escuela». El recuerdo lo golpeó como un puñetazo. La señora Chen, quien le dio trabajo cuando su familia necesitaba dinero desesperadamente, quien le permitió llevar a casa pan del día anterior y latas abolladas cuando las cosas se pusieron difíciles, quien asistió a su graduación de la preparatoria porque sus padres no podían pedir permiso en el trabajo. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo Richard con rigidez. «Ella perdió la tienda hace 5 años», continuó Ellen con voz suave pero firme. «No pudo competir cuando la gran cadena se mudó a la vuelta de la esquina. La misma cadena que su empresa de desarrollo financió. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video». Los muros cuidadosamente construidos de Richard comenzaron a agrietarse al darse cuenta de la devastadora verdad. Su éxito había sido a costa de las personas que una vez lo ayudaron. Sobrevivir. La revelación sobre la tienda de la señora Chen cayó sobre Richard como una manta de plomo. Recordó las curtidas manos de la anciana contando su paga semanal, siempre añadiendo $1 extra para su fondo universitario. Ella había creído en él cuando él apenas creía en sí mismo, y él le había devuelto esa fe ayudando a destruir todo lo que ella había construido. «No lo sabía», susurró, aunque la excusa sonaba hueca incluso a sus propios oídos. No lo sabía o no quería saberlo. La voz de Ellen no transmitía acusación, solo tristeza.
¿Cuándo dejaste de ver a las personas como personas, Richard? ¿Cuándo se convirtieron en simples números en tus hojas de cálculo? La pregunta lo hirió más profundamente que cualquier confrontación en una sala de juntas que hubiera enfrentado. Richard pensó en su rutina diaria. Ascensor privado al piso 42, reuniones con ejecutivos, que estaban de acuerdo con todo lo que decía, cenas a solas en restaurantes donde su nombre le garantizaba la mejor mesa. No podía recuerdas la última vez que alguien lo había desafiado o le había pedido que considerara el costo humano de sus decisiones. No entiendes la presión, empezó. Pero Ellen negó con la cabeza. Entiendo lo de tener 3 trabajos para pagar las clases nocturnas. Entiendo lo de elegir entre la comida y los libros de texto. Entiendo la presión de preguntarte si alguna vez escaparás de las circunstancias en las que naciste. Su voz se mantuvo suave, pero sus palabras fueron firmes. Lo que no entiendo es olvidar de dónde vienes una vez que has llegado al otro lado. Richard sintió que algo se rompía en su pecho. Después de que mis padres murieran en ese accidente de coche durante mi 2º año, todo cambió. Tuve que convertirme en otra persona para sobrevivir. Alguien más fuerte. Alguien a quien no se le pudiera hacer daño. Pero no estaba solo. Ellen le recordó. La señora Chen estaba allí. Yo estaba allí. Todo el vecindario te cuidaba. No tenías que volverte cruel para tener éxito. La verdad de sus palabras lo golpeó como un tsunami. Había construido muros tan altos para protegerse de la pobreza y la impotencia que había excluido a todas las personas que alguna vez se habían preocupado por él. En su mente, la amabilidad se había convertido la debilidad y la vulnerabilidad se habían convertido en algo que explotar en los demás en lugar de reconocerse a sí mismo. La señora Chen preguntaba por ti a veces, continuó Ellen. Incluso después de perder la tienda, decía, me pregunto si Richie se acuerda de nosotros, los pequeños, ahora que está tan alto. Nunca dejó de estar orgullosa de ti, incluso cuando a Ellen se le quebró la voz. Incluso cuando llegó la orden de desalojo. Las manos de Richard temblaban al tomar su taza de café. Vio el rostro de la señora Chen en su memoria, surcado por años de arduo trabajo y sacrificio, siempre con esa sonrisa esperanzadora cuando hablaba de su futuro. Se había convencido de que romper con su pasado era necesario para seguir adelante. Pero ahora se daba cuenta de que simplemente había estado huyendo de la culpa de dejar a todos atrás. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? ¿Un momento en el que el éxito te hizo cuestionar en quién te convertirías? Cuéntanoslo en los comentarios. El peso de sus decisiones oprimió a Richard al comprender que hacerse rico le había costado algo mucho más valioso, su humanidad. Y sentado frente a Ellen, quien de alguna manera había logrado salir de las mismas circunstancias manteniendo su corazón intacto, se preguntó si era demasiado tarde para volver a ser la persona que solía ser. Richard cerró los ojos, y por primera vez en años, se permitió recordar de verdad, no la versión desinfectada que había creado para los perfiles de negocios, sino la verdadera historia. El chico asustado que trabajaba 17 horas al día mientras mantenía una beca, que a veces tenía tanta hambre que los panecillos quemados accidentalmente de la señora Chen lo salvaban de saltarse comidas por completo. Recordó a Ellen quedándose hasta tarde para ayudarlo con cálculo. Ambos estaban exhaustos, pero decididos a mejorar sus vidas. Nunca llegó a verme triunfar, dijo finalmente, con la voz quebrada. La señora Chen murió hace 2 años, y ni siquiera lo supe hasta que lo vi en las esquelas. Su nieta tuvo que vender el edificio para pagar los gastos del funeral. Ellen extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de él con la suya. Un gesto tan delicado que casi lo destrozó por completo. Conocía a Richard. Ella siempre supo que lo lograrías. Solo esperaba que recordaras mantenerte humano en el camino. Algo fundamental cambió dentro de Richard en ese momento. La armadura que había construido alrededor de su corazón comenzó a resquebrajarse, dejando entrar una luz que había olvidado que existía. Pensó en todos los tratos que había celebrado solo. El éxito que sabía a ceniza porque ya no quedaba nadie que recordara al chico que lo había ganado.
Yo compré ese edificio, admitió con voz apenas audible. El que estaba la tienda de la señora Chen. Ahora soy dueño de la mitad de la manzana. Miró a Ellen, con los ojos brillantes de una repentina posibilidad. Pero eso no significa que tenga que quedarse vacío. ¿En qué estás pensando? Richard sacó su teléfono, pero en lugar de hacer otra llamada de adquisición, revisó sus contactos hasta encontrar el número de su abogado. David, soy Richard. Necesito que redactes unos documentos inmediatamente. Quiero establecer una fundación a nombre de la señora Chen. Un programa completo de becas para niños del vecindario, y quiero saber quién tiene el mejor historial crediticio entre los miembros de su familia. Les doy el edificio sin gravámenes. Los ojos de Ellen se abrieron de par en par al escuchar a Richard reestructurar lo que probablemente ascendía a millones de dólares con la naturalidad de quien pide café. Pero más que el dinero, escuchó algo en su voz que reconoció. El entusiasmo del chico que solía soñar con cambiar el mundo en lugar de simplemente conquistarlo. ¿Hay más?, continuó Richard, terminando la llamada. Quiero financiar un programa de préstamos para pequeñas empresas. Condiciones reales, no abusivas. Ayudar a personas como la señora Chen a competir en lugar de ser aplastadas. Miró alrededor del restaurante, viéndolo claramente por primera vez. Lugares como este no deberían tener que luchar para sobrevivir. Richard, dijo Ellen en voz baja. Eso es hermoso. ¿Pero estás seguro? No se trata solo de culpa, ¿verdad? Negó con la cabeza, sintiéndose más ligero que en años. Se trata de recordar quién quería serlo de grande. Antes de centrarme tanto en enriquecerme que olvidé ser sabio. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más historias conmovedoras. A medida que Richard comenzó a recuperar su humanidad, se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía por lo acumulado, sino por lo que retribuías a quienes te habían ayudado en el camino. 3 meses después, Richard se encontraba frente a una tienda recién pintada con un sencillo letrero: Mercado Comunitario y Centro de Aprendizaje de la señora Chen. A través de la ventana, podía ver a Lisa, la nieta de Chen, organizando productos frescos mientras los niños del vecindario hacían sus tareas en pequeñas mesas al fondo. El programa de becas ya había financiado la universidad de 2 estudiantes, y los préstamos para pequeñas empresas habían ayudado a 3 familias locales a expandir sus negocios. Ellen apareció a su lado con 2 tazas de café de Maple Street Diner, donde aún trabajaba, pero ahora por decisión propia, no por necesidad. Richard también había creado discretamente un fondo para la universidad, aunque ella había insistido en seguir trabajando porque amaba la conexión con su comunidad. ¿Nerviosa?, preguntó, ofreciéndole una de las tazas. Aterrorizado, Richard admitió con una sonrisa que no se parecía en nada a la fría expresión que había tenido durante tantos años. ¿Y si lo arruino? ¿Y si no puedo cambiar de verdad? Cambiar no se trata de perfección, dijo Ellen con dulzura. Se trata de elegir de forma diferente cada día, y llevas meses eligiendo de forma diferente. Tenía razón. La vida de Richard se había transformado de maneras que no tenían nada que ver con el dinero. Se había mudado de su ático destartalado a un modesto apartamento en el viejo barrio. Seguía dirigiendo su empresa, pero ahora cada trato se evaluaba no solo por las ganancias, sino por su impacto en la vida de las personas. Había descubierto que el éxito se sentía completamente diferente cuando elevaba a los demás en lugar de pisotearlos. La señora Chen estaría orgullosa, continuó Ellen. No solo de la tienda o de las becas, sino del hombre que has recordado ser. Richard asintió, pensando en la carta que Lisa le había enseñado, algo que su abuela había escrito años atrás y que solo le había pedido que abriera si el joven Richie volvía a casa. En él, la señora Chen había escrito: siempre supe que su corazón era más grande que su hambre. A veces, las personas solo necesitan que se les recuerde quiénes son realmente bajo todo su dolor. Mientras observaban a los niños jugando en el pequeño parque que Richard había ayudado a restaurar,
se dio cuenta de que volver a casa no se trataba de regresar a un lugar. Se trataba de regresar a los valores que lo habían formado antes de que el miedo endureciera su corazón. El niño que contaba monedas para el almuerzo se había convertido en un hombre capaz de mover millones. Pero la verdadera victoria fue aprender a medir el valor en términos humanos, no en dólares. Gracias, le dijo a Ellen, aunque las palabras le resultaron insuficientes para todo lo que ella le había dado. No solo perdón, sino el espejo que le había mostrado en quien aún podía convertirse. ¿Por qué? Por ver a la persona que solía ser, incluso cuando lo había olvidado por completo. Ellen sonrió, con la misma expresión cálida que una vez animó a un adolescente asustado a creer en su propio potencial. Siempre estuvo ahí, Richard. Solo esperaba que alguien lo llamara por su nombre. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus ideas y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. A veces, las transformaciones más poderosas comienzan con el simple acto de recordar quiénes éramos antes de convertirnos en quienes creíamos que teníamos que ser. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que todos encontremos el camino de regreso a nuestro yo más auténtico.